Lo que el duque recogió del bosque. Capítulo 7. El principio de todo. Miel era como un rayo de sol en primavera, pero con una apariencia que evocaba el invierno. Su piel pálida como la nieve y sus ojos grises plateados contrastaban. Elicia, atrapada en un mar de emociones oscuras, miró a su madre, quien extendió sus brazos y la envolvió. El calor de Miel comenzó a hacer efecto. La furia de Elicia empezó a disiparse. Sus hombros se relajaron mientras la presencia de su madre la envolvía como un escudo contra el odio. Los colores, las formas, todo cambió. Tienes que dejar ir la oscuridad. No dejes que la culpa y la ira te consuman. Tienes tanto por lo que luchar, tanto por lo que brillar, dijo Miel acariciando su cabello con ternura, mientras Elicia la miraba llena de preguntas, pero también con un anhelo desesperado. Fue entonces cuando Miel retrocedió un paso. No tengo mucho tiempo. Elicia se quedó sin palabras, la sorpresa reflejada en su rostro. Pero quiero que sepas que te amo, Elicia. Te amo con todo mi corazón y también hay algo que necesitas saber. Debes recuperar todos tus recuerdos. Elicia, confundida, quiso replicar que todos sus recuerdos habían sido devueltos, pero Miel negó. No, cariño. Aún hay algo que debes recordar. Los guardé para protegerte, pero ahora es momento de devolvértelos. Elicia no entendía del todo lo que su madre quería decir, pero algo en su voz y en su mirada la convenció de que debía confiar. Este es mi último regalo para ti, cariño, dijo Miel con una sonrisa suave, cargada de una tristeza infinita, y de repente su figura comenzó a desvanecerse. Elicia sintió pánico. Solo necesitas recordar. Solo recuerda. Las lágrimas caían de los ojos de Elicia mientras extendía una mano tratando de alcanzarla, pero solo encontró el vacío. El sonido parecía distorsionar la realidad, una manifestación oscura que intentaba manchar los recuerdos de su madre. Elicia lo entendió de inmediato. Alguien estaba tratando de corromper su mente y sabía quién era: Kaiger. Y entonces una revelación cayó sobre ella como un rayo. Su primera vida. La energía comenzó a fluir dentro de su cuerpo, cálida y ardiente al mismo tiempo. No era otra cosa que la esencia de Valne, quien fue Berge. El inicio de todo, las bendiciones, las maldiciones, el legado interminable, el principio de todo. El contrato que hizo con Berge y con ello. Los días que ella había deseado, los campos prósperos de Sepiran floreciendo con vida y esperanza. Su sacrificio que pensó que había valido la pena hasta que comenzó a sentir amor por Berge. Cada día Elicia buscaba su luz. Él era un dios amable, generoso, una figura que parecía inquebrantable. Pero amarlo fue tan doloroso, demasiado difícil, demasiado egoísta, ya que un día, mientras paseaba por los campos de trigo, una voz resonó en su mente, fuerte y clara como si proviniera de las mismas entrañas del universo. Al girarse, Elicia vio a alguien que vestía como Berge, pero no era él. ¿Quién eres? Aolin, respondió él. Así es, el dios del caos había llegado a ella, ¿pero por qué? La respuesta fue simple. tú eres quien comparte el poder de Berge. Elicia parpadeó desconcertada, pero pronto la verdad la golpeó en la cara. Los humanos que hacían un trato con un dios podían usar su poder a libre usanza, pero como todo lo que existe en el universo, incluso el poder de un dios era finito. Los dioses también morían como las estrellas que se apagan en algún momento. Elicia comenzó a temblar, recordando los campos áridos que transformó en campos fértiles, los días sin dormir ni comer para salvar Sepiran, la tierra de la muerte. Había dado todo de sí misma, incluso su salud, para que otros pudieran reír y vivir en paz. Y sin embargo ahora se preguntaba si todo eso había valido la pena. ¿Por qué Berge nunca la detuvo? ¿Por qué, si lo sabía, la dejó hacerlo? Aolin observó cómo ella se hundía en la desesperación, su mirada roja entrecerrándose. Eres peligrosa, Elicia. Aquellos como tú que consumen el poder de un dios sin pensar en las consecuencias son los más vulnerables. Has usado tanto poder que cambió un país entero. Pero dime, ¿cómo crees que eso puede terminar bien para ti? La fuerza abandonó el cuerpo de Elicia. Escuché que eras una mujer sabia. Confío en que harás lo correcto ahora. Después de eso, Aolin desapareció en un chasquido, y Elicia jamás volvió a usar el poder de Berge. La gente que antes la alababa la llamaron una bruja traidora, y una noche, una turba enfurecida la arrastró y la quemaron viva.
Para cuando Verge apareció, todo era demasiado tarde. Por primera vez, el dios dorado desató su furia contra los humanos. Aquel que siempre había sido paciente y amoroso cayó adolorido ante ella y lloró por la mujer que lo había amado hasta su último aliento. Elicia lo recordaba todo ahora: su sufrimiento, su eterna espera, su soledad que fue un eco de la suya propia. Pero incluso los tiempos crueles tienen un límite, y la oscuridad que la envolvía comenzó a disiparse. Cuando Elicia volvió a abrir los ojos, ya no era más una diosa ni una sombra. Era simplemente ella, una mujer despertando de un sueño eterno tras 30 vidas y 30 regresiones, que ahora ya sabía lo que tenía que hacer. Después de todo lo que Grace había hecho, Elicia supo que ya no podía seguir siendo una simple espectadora. Grace debía pagar por cada acto de corrupción, cada traición y cada cicatriz que había dejado en su camino. Sin embargo, para hacerlo, necesitaba algo más que determinación. Necesitaba poder e influencia, y para eso, Elicia pidió que se le concediera el título de anfitriona y duquesa de Creed. La reacción de su padre fue predecible. Su rostro se tensó y se llenó de duda. Pero Dale, aunque renuente, terminó cediendo, porque sabía que le debía demasiado por los años que pasó ignorando su dolor. Cuando Miel murió, Dale enterró más que un cuerpo. Enterró sus sueños, sus deseos y la esperanza de continuar el linaje de la familia Creed. Para él, la protección divina que corría por las venas de su familia no era más que una maldición disfrazada de bendición. No quería que esa carga recayera sobre sus herederos, y sin embargo, había permitido que la desidia y el dolor lo convirtieran en un hombre ausente e incapaz de proteger a la hija que Miel le había dejado. Elicia había sido un recordatorio constante de su pérdida. Su cabello, sus ojos, todo le recordaba a Miel, aparte del olor indescriptible que emanaba de la bebé, un aroma que Dale no podía soportar y que por alguna razón lo llenaba de una incomodidad inexplicable. Después de eso, se dedicó plenamente al imperio solo para llenar el vacío de Miel. Entonces un día, Dick Fayre le pidió que se casara con su media hermana, la princesa Grace. Él necesitaba el poder del templo y Dale crear un nuevo heredero con una marca. Dale se arrepintió muchas veces de haber tomado esa decisión, pero su arrepentimiento no cambiaba el hecho de que su hija había crecido en una casa llena de sombras. Así que ahora, mientras observaba el retrato de Miel, Dale no podía evitar sentirse abrumado por una mezcla de orgullo y culpa, esperando que Miel lo perdonara por los errores del pasado. Una vez Elicia dijo todo lo que tenía que decir, el nombre de Valner resonó en sus pensamientos. Lo extrañaba, y antes de que pudiera comprenderlo, su cuerpo se teletransportó por un sendero de oscuridad guiado por una luz dorada. De hecho, su camino hacia él siempre había sido así, y una vez llegó, como ya era natural, Elicia cayó en los brazos de Valne, pero verlo allí ahora con todos sus recuerdos intactos la desbordó de emociones. Valne frunció el ceño al verla así. Elicia, ¿qué ocurre? Preguntó, pero ella negó con la cabeza. Ahora que lo recordaba, él siempre la había mirado así, y sin poder detenerlas, las lágrimas finalmente se desbordaron. Tú siempre me miraste, siempre estuviste allí, aunque yo no te viera. E incluso cuando no sabía que te necesitaba, tú estabas allí. Elicia. Al final, mi último deseo se cumplió. Volver a encontrarme contigo, dijo ella, y Valne sintió que su corazón estallaba sin poder contenerse más. La abrazó con fuerza como si temiera que pudiera desvanecerse. Lo siento por haberte hecho esperar tanto, Verge, susurró ella contra su cuello. Yo también lo siento mucho, respondió él, ambos fundiéndose en un beso que hizo desaparecer el mundo entero, dejando solo a los dos juntos, finalmente completos. 2 días antes del tan esperado debut, Elicia convocó a todos al gran salón de la residencia. A la reunión asistieron no solo los empleados, sino también Grace y Jezebel. Y cuando Elicia hizo su entrada, las miradas de Grace y Jezebel la recibieron como si fueran dagas afiladas. Grace no tardó en alzar sus demandas y quejas, pero Elicia no respondió a su ira. De hecho, habló ante todos con calma autoritaria, explicando que las cosas iban a cambiar a partir de ese momento. Ahora, con la autoridad total
otorgada por el conde, Alicia informó su primera decisión en implementar una nueva regla de disciplina, pues de ahora en adelante tanto Grace como Jezebel debían justificar en detalle cada moneda de oro que deseaban gastar, y si sus razones no eran buenas, entonces no podrían utilizar los recursos de la familia. Grace enloqueció. Estaba tan furiosa que apenas podía articular palabras, porque las cosas no solo quedaron allí, sino que también se prohibió cualquier interacción con el templo. Alicia nunca perdió la calma, su mirada helada perforó a Grace en todo momento mientras respondía con dureza implacable. ¿No te da vergüenza comportarte de esa manera frente a todos? ¿Y así te consideras una agente de la diosa? No intentes negar lo que sea ahora, Grace. Sé perfectamente con quién has estado tratando y qué has estado haciendo en ese templo. Fueron palabras que la hicieron palidecer, y ahora sola en su habitación, Grace se convencía a sí misma de que Alicia no tenía pruebas de nada. ¿Cómo podría saberlo? Fue entonces que sintió la presencia de Jezebel a su lado mirándola con ojos sin vida, preguntando qué harían ahora. Grace, sorprendida por el vacío en los ojos de Jezebel, la observó por un momento como si viera a alguien completamente diferente. Nunca antes había notado la oscuridad que se había apoderado de ella. La magia oscura que hasta ese momento había permanecido oculta comenzaba a filtrarse, envolviendo a Jezebel en un aura sombría. Pero lejos de preocuparle, Grace la abrazó con fuerza buscando consuelo en su propia desesperación, porque el debut estaba solo a 2 días. Toda la espera terminaría allí, y Alicia Creed solo sería un recuerdo de una historia sin importancia. Y 2 días después, el día del debut llegó. Valne no había experimentado tantos nervios desde el día en que recuperó todos sus recuerdos. Parado afuera vestido con un traje elegante que le ajustaba a la perfección, no podía dejar de arreglarse el cuello. Así fue hasta que Alicia apareció. Ella caminaba hacia él con un vestido brillante bajo la luz. Su falda ondeaba como si estuviera danzando entre flores en un jardín secreto. Y cuando se acercó, los ojos de Valne se agrandaron con asombro. Era imposible no notar lo hermosa que era. Realmente eres deslumbrantemente hermosa. Alicia lo miró con ojos grandes y brillantes. Fue entonces cuando Valne, sin poder controlar su sinceridad, continuó. Eres tan hermosa que quiero cubrir los ojos de todos los demás. Alicia no pudo evitar reírse ante su comentario, un sonido cálido y sincero que hizo que Valne se olvidara de sus nervios. La atmósfera entre ellos era tensa, pero bastante dulce. Y una vez llegaron al palacio, el salón del banquete ya bullía con el murmullo de la multitud, y en cuanto Valne y Alicia cruzaron la puerta, los ojos de todos se volcaron hacia ellos, los suspiros llenaron el aire y los comentarios comenzaron a fluir en susurros, algunos admirativos, otros llenos de celos, y entre la multitud, los ojos de Jezebel brillaron con envidia e ira, observando cómo todos se fijaban en la pareja. Era imposible no notar la aparición de Valne, cuya fama había sido alimentada por los rumores, pero aún más notable era la figura de Alicia a su lado. Ambos avanzaron hacia el emperador, cuya presencia era tan imponente como su rostro, que ahora mostraba una ligera mueca de desaprobación. Incapaz de disimular su malestar cuando Valne y Alicia se acercaron para saludarle. Tras el intercambio de cortesías, cuando se retiraron, el emperador dejó escapar un suspiro pesado, mirando a su lado a Dale, quien mantuvo su voluntad de no entregar a su hija firme incluso por encima de todo. Como monarca bien pudo considerarlo traición, pero mientras observaba a Alicia alejarse con una sonrisa en el rostro, Dick Fair finalmente suspiró, como si un pensamiento más profundo le cruzara por la mente. Y sí, tal vez Creed y él necesitaban una conversación más honesta, no como emperador y súbdito, sino como amigos. Grace no podía controlar su frustración. Esto fue por las palabras de Keijer, quien había decidido aplazar el plan de esa noche. El comentario hizo que Grace apretara los dientes, maldiciéndolo internamente, pero todo lo que él había dicho fue paciencia. Pero ¿cómo se atrevía a decir eso? Ya no podía seguir esperando más, no después de lo que Alicia le había dicho. Si ellos seguían esperando, la marca en ella aparecería y no habría forma de detenerla. Con el rostro apretado, Grace se mordió los labios mientras veía a Keijer alejarse. ¿Acaso creía que ella no lo sabía? ¿Se pensaba él que no se había dado cuenta de que la estaba dejando a un lado? Grace entonces se quitó la capa que la cubría y entró en el salón principal del Palacio Imperial, dispuesta a seguir con su propio plan.
Poco después, Jezebel se dirigió a la sala de descanso, donde Keijer la esperaba. Él la había mandado a llamar pidiéndole discreción, y ciertamente no sabía qué podía querer él, pero cuando éste le entregó una daga, sin duda, eso no fue lo que esperaba. Esta daga tiene un hechizo muy poderoso. Si la usas, podrás obtener todo lo que siempre has deseado: riqueza, fama, poder, incluso el corazón de quien desees. Jezebel no pudo evitar abrir los ojos con incredulidad. ¿Eso era posible? Keijer asintió levemente, una sonrisa maliciosa en su rostro al ver los ojos tentados de Jezebel. De tal palo tal astilla, pensó. La chica era igual a su madre. Es una daga que debería estar en manos de aquellos con un fuerte rencor hacia sus oponentes. Puedes quitarle todo lo que ella tiene. Y en el fondo no tienes un rencor bastante grande hacia Alicia Creed. Jezebel, incapaz de responder de inmediato, guardó silencio, pero algo en sus ojos mostró que las palabras de Keijer habían calado hondo, y él lo supo cuando ésta finalmente tomó la daga, la codicia apoderándose de los ojos de Jezebel. El salón de banquetes resplandecía, y Alicia y Valne eran el centro de todas las miradas hasta que el emperador comenzó su discurso, y justo cuando estaba por concluir, Grace irrumpió en el salón captando la atención de todos. Keijer desde su lugar reprimió un suspiro de frustración. Él ya le había advertido que debían esperar, pero esa mujer estaba a punto de arruinarlo todo como siempre. Tomando a Jezebel de la mano, Grace se dirigió al emperador, argumentando que durante siglos la familia Creed no había tenido un heredero con la marca de Berge, pero que hacía 7 años el oráculo predijo su regreso, y esa señal estaba allí entre todos ellos esa noche. Solo entonces, Grace reveló la marca en el cuello de Jezebel, una marca amarilla brillante, y el salón entero estalló en murmullos y exclamaciones. Grace, al notar la conmoción, sonrió. Su Majestad, le ruego que proteja a mi hija, la verdadera dueña del templo, y sobre todo, que la proteja de Alicia Creed. En medio del bullicio del banquete, Grace también proclamó que había ocultado la marca sagrada de Jezebel porque temía por su vida, amenazada por Alicia. Su acusación encendió las miradas de los nobles hacia esta, quien lejos de inmutarse, dio un paso adelante con serenidad y confesó haber abofeteado a Jezebel en su momento. Soy la heredera de la casa Creed. ¿Quién osaría cuestionar la disciplina necesaria para proteger nuestro honor? El salón se llenó de murmullos. Todos conocían la reputación de Jezebel, su arrogancia y su desprecio por los de menor rango. Las palabras de Alicia no hicieron más que reforzar la imagen de una nobleza manchada por los actos de la joven. Grace, viendo que la opinión pública se volvía en su contra, intentó desesperadamente apelar al emperador, pero Alicia, imperturbable, replicó con serenidad: si esa señal es tan sagrada, será mi padre el conde Creed quien deba confirmarlo. Todas las miradas se dirigieron a Dale, quien dio un paso adelante y con la tensión calando dispuso que la marca de su segunda hija era falsa. En un día tan significativo como este, fue insatisfactorio develar esos asuntos familiares ante todos, cuyos murmullos se convirtieron en un estruendo de reacciones. Dick Fair se llevó una mano a la frente. ¿Cómo pudo Grace cometer un acto tan atroz? Pero esta, en su desesperación, levantó la cabeza y apuntó a Keijer. No puede ser. El sumo sacerdote lo confirmó. Keijer, diles la verdad. Esta vez todos los ojos se posaron sobre el sumo sacerdote, quien con una mueca de disgusto avanzó con calma. Nunca dije tal cosa, Su Majestad. Los ojos de Grace se abrieron como platos. Eso era mentira. Princesa, vuelve a tus sentidos. Fuiste tú quien me suplicaste para asesinar a la ex condesa y deshacerte de la pequeña Alicia. ¿Acaso no te fue suficiente con la muerte de la condesa Creed? Alicia contuvo la respiración. No estaba sorprendida, ella ya lo sabía. Pero Dale, cuyo rostro se volvió ceniciento, apretó los puños con furia, recordando el momento en el que regresó de la guerra solo para encontrar a su esposa, quien debería haberle dado la bienvenida, postrada en cama y enferma. Y 2 días después del parto, Miel falleció dejándolos atrás, y menos de 2 meses después, Grace ocupó su lugar como condesa. Todo encajaba. Su complacencia había llevado a la muerte a una mujer inigualable. El rostro de Dale se torció en una mueca letal. El emperador gritó, su voz resonó en el salón. El rostro de Grace, ahora pálido, reflejaba desesperación. No quedaban aliados. Dick Fair, quien una vez la había protegido, la miraba con desprecio y la risa de Grace comenzó a llenar la sala. Primero en un murmullo bajo, luego un escalofriante eco. Jezebel, que observaba el desastre de su madre, sintió su propio destino desmoronarse.
recuperarse. El día anterior su futuro parecía asegurado, pero el día de hoy se veía en el abismo. Sus ojos se enrojecieron de ira cuando su mirada se posó en Alicia y detrás de ella, en Valne, el hombre que debía ser suyo. Pronto sus dedos encontraron el frío metal. Kaiger le había dicho que solo con apuñalarla podría tenerlo todo, su riqueza, su poder y su corazón. Jezebel sacó la daga de su vaina. Un frío intenso recorrió su piel, sus ojos oscurecidos por la locura se clavaron en Alicia, y de un momento a otro, Jezebel se abalanzó contra su hermana. El caos estalló en el gran salón de banquetes. Gritos resonaron mientras la daga, envuelta en energía oscura, giraba en el aire y caía al suelo en un estruendo metálico. Valne se había precipitado y había bloqueado el ataque de la muchacha, inmovilizándola en el suelo. Alicia, a una distancia prudente, observó la energía gris oscura que brotaba de Jezebel. La había visto antes y, sin dudar, se acercó a esta. Las lágrimas en el rostro de Jezebel eran una muestra de que la chica aún no había sido consumida por la magia oscura, así que le pidió a Lin Lin que la ayudara a purificarla. Y si bien era cierto Jezebel merecía un castigo por sus actos, tampoco podía permitir que la pobre muchacha fuera arrastrada por los pecados de su madre. Al terminar de usar sus poderes sagrados, la conmoción volvió a hervir. Jezebel había sido purificada y ahora yacía inconsciente. Grace, por otro lado, estaba sometida, pero aún faltaba alguien más. Girándose hacia Valne, Alicia le hizo una seña que él comprendió muy bien y pronto se acercó al emperador con todas las pruebas que había podido reunir en contra de Grace y Kaiger. Dick Fair palideció a medida que sus ojos recorrían los documentos. La verdad estaba ante él. Los asesinatos, las marcas falsas, las conspiraciones, todo. El sello al final de los documentos distinguía claramente el emblema de Kaiger, quien solo chasqueó la lengua en cuanto el emperador rugió y ordenó que lo arrestaran. Pero antes de que pudieran atraparlo, el hombre chasqueó los dedos y varias sombras comenzaron a rodearlos. Y en un instante, el salón del banquete se transformó en un campo de batalla. El pánico se apoderó de los nobles que aún permanecían en la sala. Algunos huyeron despavoridos, otros quedaron paralizados por el miedo. Y nadie notó a Kaiger, quien se escabulló entre las sombras mientras el caos estallaba. Magia y acero se entrelazaban en un espectáculo feroz, cuerpos cayendo sin distinción, caballeros, orbes, sombras. Pero estas últimas se levantaban una y otra vez incansables, inhumanas. Solo había una forma de erradicarlas, purificando el lugar. Algo dentro de Alicia se agitó. No podía quedarse de brazos cruzados mientras otros arriesgaban sus vidas por ella. Ahora era su turno de protegerlos. Entonces juntó sus manos y al instante hilos de energía azul se extendieron por el suelo como raíces luminosas, disipando la magia oscura que infestaba la sala. Las sombras se retorcieron confundidas viendo su poder desmoronarse ante la luz. Voces gritaron su nombre, su padre por un lado, Valne por el otro. El dolor en su palma se expandió, drenando la energía hasta llevarla al borde de la inconsciencia, y tan pronto como las sombras desaparecieron, la luz azul también se disipó. Alicia jadeó y tambaleó. Valne corrió hacia ella atrapándola antes de que colapsara. Su rostro pálido y bañado en sudor lo aterrorizó. Alicia se había desmayado. En los días siguientes, Alicia permaneció en cama recuperándose del uso excesivo de energía. Valne se negó a apartarse de su lado ni un solo momento, y fue en ese silencio compartido que Alicia encontró la oportunidad para hablar de lo sucedido y del pasado. Te debo una disculpa, Valne. Usé tu poder aunque sabía que podía ponerte en riesgo. Lo siento. Valne frunció el ceño sin comprender. Dicen que si un contratista abusa del poder de un dios, él puede morir. El shock lo dejó sin palabras. Entonces es por eso que no usaste mi poder años atrás, murmuró con amargura. Alicia asintió levemente. Valne apretó los dientes entendiendo al fin. Ella se había contenido todo ese tiempo por él. Alicia, por favor, no vuelvas a arriesgar tu vida así. Prométemelo. Su mano se posó en su mejilla con una caricia tierna. Prométemelo, Eli. Vivirás esta vez por nosotros. Alicia sonrió y asintió. Valne no se detuvo esta vez. Sus labios encontraron los de ella en un beso suave, profundo, sellando la promesa con todo lo que podía expresar con palabras. 3 días después del incidente, el veredicto fue dictado. Grace recibiría la pena de muerte. Su alma corrompida por la magia oscura solo podía ser purgada con su inexistencia, como si nunca hubiera existido. Su nombre sería borrado del linaje Creed y de la historia del imperio. Jezebel, en cambio, recibiría una sentencia más misericordiosa, el exilio.
Aunque había traicionado a su linaje y al imperio, se le concedería la posibilidad de una nueva vida lejos de todo. Cuando Alicia recibió la noticia, su corazón se contrajo con una sensación amarga. Aunque sabía que la justicia había sido impartida, no podía evitar preguntarse si realmente era lo correcto. Pero nadie podía deshacer el pasado. Solo quedaba construir un futuro donde nadie volviera a ser herido de la misma forma. Y entonces, un día, recibió una carta. El remitente no era otra que Jezebel. En su carta, Jezebel hablaba del odio que había alimentado durante años, un odio que no desaparecería pronto, porque no era solo hacia Alicia, sino también hacia sí misma. Sin embargo, también había agradecimiento porque Alicia había purificado su alma, porque aunque sentía envidia y celos, también reconocía que había cometido grandes errores, y por primera vez se preguntaba si podía hallar su propio camino, quizás incluso su propia felicidad. La carta terminaba con un escueto «Cuídate», y Alicia sonrió. La antigua Jezebel seguía allí, en algún rincón de su corazón. El paradero de Kaiher seguía siendo un misterio. Los orbes patrullaban cada rincón donde pudiera estar oculto, pero hasta que no lo atraparan, Valne y Dale se aseguraron de mantener a Alicia a salvo. Nadie podía predecir qué estaba tramando ese lunático ahora que su plan había sido expuesto. Mientras tanto, en una región remota, los alaridos de varios hombres resonaban en la oscuridad. Una montaña de cuerpos se acumulaba y en la cima, Kaiher emergía como una abominación consumida por la energía oscura. Su evolución final había sido completada tras 1000 muertes. Ahora solo quedaba un último paso: obtener el alma de un dios. Desde el principio su objetivo había sido Alicia, la vía más sencilla para alcanzar el poder absoluto, pero ahora que su engaño había sido descubierto, ya no tenía razones para seguir ocultándose bajo una sotana. Se alzó con una sonrisa despiadada. Con la fuerza que había adquirido, estaba seguro que él podría devorar al dios del equilibrio y finalmente ascender como una deidad. El caos apenas iba a comenzar. Tan pronto como se obtuvo una pista del paradero de Kaiher, los caballeros imperiales se prepararon para partir al frente. Valne, por supuesto, también debía irse. No podían permitir que estallara una guerra. Su partida fue tan apresurada que apenas hubo tiempo para una despedida adecuada. Solo un intercambio de miradas cargadas y la promesa de volver sano y salvo. Desde entonces, una semana se convirtió en meses. Cada día, Alicia se encontraba mirando por la ventana esperando verlo regresar. Se obligaba a mantenerse ocupada con la producción de hierbas que el ducado había comenzado a exportar, y sus amigas, especialmente Charlene, la visitaba con frecuencia para traerle noticias. Gracias a sus conexiones, supo que la expedición de Valne había cruzado la frontera de Daikus, al sureste del imperio, pero lo que descubrieron allí fue aterrador. Kaiher había masacrado reinos enteros para formar su propio ejército de sombras. Su poder había alcanzado un nivel inimaginable, y lo peor, la pulsera que conectaba a Alicia con Valne estaba en silencio, como si algo o alguien bloqueara su vínculo. Ellie, no te preocupes, el señor Valne volverá. ¿No tienes confianza en tu hombre?, bromeó Charlene al notar su preocupación. Alicia sonrió, aunque su pecho se sentía oprimido. Y sí, era Valne de quien hablaban, el dios del equilibrio, y no podía ser derrotado tan fácilmente, ¿verdad? Y así pasaron las estaciones. Primavera dio paso al verano, luego llegó el otoño y finalmente el invierno. Gracias a las medidas de prevención tomadas por el condado, el pueblo de Sepiran resistió al frío extremo sin demasiadas dificultades. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, Alicia no recibió ninguna noticia de Valne, ni una carta ni una señal. Los meses se convirtieron en un año y Valne seguía sin regresar. Y un día, mientras caminaba por los pasillos de la mansión junto a Cecil, Alicia escuchó algo, una voz débil como un susurro pidiendo ayuda. Nadie más parecía notarlo. «Debe ser el agotamiento, mi señora», le dijo Cecil con preocupación. «Debería descansar». Pero la voz no desapareció, al contrario, se repetía una y otra vez llamándola. Algo o alguien la estaba esperando en algún lugar de la mansión. Intrigada, esperó a que todos se retiraran a descansar. Entonces, acompañada por Lin Lin, se escabulló hacia la zona más aislada de la casa. No había forma de que fuera un intruso, pero quien fuera no era humano, y tenía algo importante que decirle. Al abrir la puerta del anexo, sus ojos se abrieron como platos. Aolin estaba allí,
apoyado contra la pared. Parece que tus recuerdos realmente regresaron. Comentó con su habitual calma. Alicia lo miró con recelo. ¿Estaba allí para darle otra advertencia? No, esta vez no vine por eso. Aolin observó su pulsera y luego extendió una mano. Sé que quieres saber por qué no puedes contactarlo. Déjame verla. Alicia dudó, pero finalmente extendió su muñeca. Los ojos rojos de Aolin analizaron la joya antes de murmurar. Desbloquearé la energía que impide que puedas teletransportarte hasta él. Bersh colocó un hechizo para protegerte. Podrás usarla en cuanto despiertes. ¿En cuanto despierte? Repitió confundida. Aolin asintió. Antes de eso, quiero hablar con la marca que vive en tu interior. Alicia apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el sueño la envolviera. Su cuerpo se desplomó suavemente y Ling Ling se materializó frente a Aolin con una postura desafiante, pero el dios del caos solo sonrió. Eres igual de valiente que tu maestra, Murmuró con diversión. pero no estoy aquí para interferir. Escucha atentamente, pequeña, porque esta será la última vez. Ling Ling tragó saliva, pero se preparó para escuchar. Cuando Alicia volvió a abrir los ojos, el rostro de Ling Ling fue lo primero que vio. Poco a poco, los recuerdos de lo sucedido regresaron a su mente y al mirar su muñeca, supo que Aolin había cumplido su palabra. La pulsera estaba desbloqueada. Ahora podía sentirlo. Su conexión con Valne estaba allí, débil, pero presente. Un nudo de ansiedad se formó en su pecho. Se puso de pie de inmediato y corrió hacia la mansión. Debía avisarle a su padre. Iba a ir por Valne, pero en el trayecto un pensamiento la detuvo. Aolin había mencionado que quería hablar con Ling Ling y sin embargo no recordaba nada de esa conversación. Se giró hacia la pequeña criatura, quien la observaba con su expresión habitual, como si nada hubiera ocurrido. Ling Ling, ¿qué te dijo Aolin? La criatura le dedicó una sonrisa traviesa. Nada importante, solo me hizo prometer que te cuidaría. Alicia entrecerró los ojos. Algo en la forma en la que lo dijo le resultó extraño, pero no tenía tiempo para cuestionarlo. Hablaré contigo después, murmuró antes de continuar su camino. Cuando llegó al ala principal, su padre ya la esperaba al pie de las escaleras. Su expresión era tensa, llena de preocupación. Sabía lo que su hija planeaba hacer. Padre, voy a ir con Valne, dijo Alicia sin rodeos. El rostro de Dale se ensombreció. Durante todo ese año había visto a su hija consumirse cada día en la espera, en la incertidumbre. Sabía que ese momento llegaría, pero ahora que lo enfrentaba sentía un miedo paralizante. Tengo que ir, papá. Dale exhaló con un suspiro tembloroso. No había nada que pudiera decir para hacerla cambiar de opinión. Con un nudo en la garganta extendió los brazos y la estrechó en un abrazo firme, como si al sostenerla pudiera evitar que desapareciera. Pero lo inevitable ocurrió. En un parpadeo, el cuerpo de Alicia se desvaneció entre sus brazos. Dale permaneció allí sosteniendo el aire, con los ojos cerrados y el corazón rogando por un milagro, que ambos regresaran a salvo. Mientras tanto, en Daikus, la situación se había vuelto insostenible. Un año atrás, Valne había seguido el rastro de Kaiger hasta allí, pero todas las tropas enviadas por el Palacio Imperial habían sido aniquiladas. Kaiger había desaparecido nuevamente, dejando tras de sí solo sombras sedientas de destrucción. La lucha contra ellas había debilitado al ejército de Valne, que fue cayendo uno por uno hasta quedar reducido a casi nada. Pero había algo más. La maldición que Valne había erradicado de la sirvienta de Alicia un año atrás había comenzado a afectarlo a él, propagándose por todo su cuerpo como un veneno silencioso, agravándose cada vez que entraba en contacto con las sombras. Irónicamente, esta maldición le permitía rastrear a Kaiger con mayor facilidad, aunque al precio de su propia resistencia. Y ahora se preguntaba si podría cumplir su promesa de volver sano y salvo con Alicia. A su alrededor, la noche vibraba con la presencia de las sombras que lo acechaban, moviéndose como bestias hambrientas. Su energía estaba al límite, pero no podía permitirse caer. No aún. Las sombras se lanzaron contra él y con un solo movimiento de su espada, Valne liberó una ráfaga de luz que las hizo estallar en una nube de polvo oscuro. Sin embargo, antes de que pudiera recuperar el aliento, una silueta emergió entre la penumbra. Era Kaiger. Nada mal para un dios que está a punto de morir. Murmuró con una sonrisa depredadora. Piénsalo, si absorbo tu poder juntos seremos un dios mucho más poderoso que cualquier otro. Dejemos esta absurda pelea, de un modo u otro terminaré atrapándote, Bersh. Pero Valne no le dio el gusto de una respuesta. En su lugar tronó los dedos y desapareció en un destello de luz. Sabía que escapar no tenía sentido. Kaiger siempre lo encontraba, sin importar a dónde fuera. Su energía se agotaba rápidamente y la frustración comenzaba a carcomerle la paciencia. Entonces, algo inesperado sucedió.
Un patrón de luz brilló sobre su cabeza y en un abrir y cerrar de ojos, una figura apareció a través del portal. Era Alicia. Sin pensar, Valne la atrapó entre sus brazos, incapaz de creer lo que veía. Una oleada de alivio y conmoción lo embargó al mismo tiempo, pero su sorpresa duró poco. La presencia de Kaiger seguía acercándose. ¿Cómo demonios llegaste hasta aquí? Ellie, no puedes estar aquí, debes regresar. No. Regresa, esto no es un juego. Ya lo sé, y es por eso que estoy aquí. Alicia lo miró con el ceño fruncido, su expresión tan firme como el fuego en su mirada. ¿Crees que voy a dejarte aquí viéndote así de herido? Debiste perder la cabeza si pensaste que eso iba a pasar, Valne. ¿Tienes idea de lo asustada que estaba? Valne abrió la boca para replicar, pero Alicia le tomó el rostro con ambas manos, obligándolo a mirarla. Lo prometiste. Prometiste que volverías, que al fin seríamos felices. El nudo en la garganta de Valne se apretó. Entre el caos y la batalla, en medio de la desesperación y la sangre, Alicia estaba allí, no huyendo, no temiendo, sino con él. Por un momento quiso creer que todo estaría bien, pero entonces una voz burlona interrumpió su fugaz respiro de esperanza. Parece que hoy es mi día de suerte. Ahora puedo matar a 2 pájaros de un tiro. Kaiger sonrió con malicia y levantó una mano, concentrando energía oscura que se arremolinó a su alrededor, y antes de que pudieran reaccionar, la proyectó en una letal ráfaga de sombras. Valne actuó por instinto, rodeó a Alicia con sus brazos y levantó un escudo protector, absorbiendo el impacto del ataque. Un grito ahogado escapó de su garganta cuando sintió cómo la última gota de su energía era drenada. Un líquido negro manchó sus labios. Finalmente, la corrupción lo había consumido por completo. Alicia jadeó al verlo desplomarse. Su cuerpo tembloroso trató de aferrarse a él, pero Valne apenas podía sostenerse en pie. Sabía que Kaiger no tardaría en atacar de nuevo, así que con decisión se adelantó extendiendo ambas manos. Valne intentó llamarla, pero su voz quedó atrapada en su pecho. Kaiger dejó escapar una risa sarcástica, pero Alicia no titubeó. «Ling Ling». Su voz resonó con fuerza. Al instante, la pequeña criatura se materializó a su lado. «Ya sabes lo que tienes que hacer». ¡Sí!, respondió Ling Ling sin dudar. Concentrando toda su energía y un torrente de poder azul salió disparado de su cuerpo, disipando las sombras y dejando a Kaiger paralizado, al menos por unos instantes. Aprovechando la oportunidad, Alicia corrió hacia Valne, dispuesta a sacarlo de allí, pero cuando llegó a su lado, su corazón se detuvo. Valne yacía en el suelo, su respiración errática y la vida escapándosele del cuerpo. Ellie, debes huir de aquí. Tú y Ling Ling huyan antes de que... Su voz se quebró en una tos violenta. Más sangre negra salpicó al suelo. Alicia gritó su nombre desesperada y presionó sus manos contra su pecho, tratando de canalizar su poder curativo. Pero no importaba cuánto intentara, Valne no reaccionaba. Ellie, debemos irnos. Ya no nos queda mucho tiempo. Ling Ling lo observó con tristeza. No puedo irme. Necesito salvarlo, Ling Ling. ¿Qué hago? Sollozó Alicia, lágrimas cayendo por su rostro mientras se aferraba a Valne. Ling Ling suspiró y la miró con un brillo melancólico en los ojos. ¿Me prometes que no te enojarás conmigo sin importar lo que pase? Alicia parpadeó confundida. ¿Qué quieres decir? Durante mucho tiempo estuve sola, pero gracias a ti conocí lo que es la felicidad, Ellie. Yo soy parte de Burst y ahora ha llegado el momento de volver a él. Esta será mi manera de agradecerte todo, Ellie. Así que por favor, no me olvides. Solo debes reunir toda tu energía sobre mí y el brazalete se romperá. Hazlo ahora. Alicia titubeó por un segundo, pero al ver el estado de Valne apretó los dientes con determinación. Ling Ling desapareció dentro del brazalete y este comenzó a brillar. Sin pensarlo más, Alicia canalizó todo su poder, viendo cómo la luz azul se tornaba amarilla hasta que el brazalete se resquebrajó. Un destello explotó en el cielo y descendió como un rayo sobre Valne. El impacto fue tan cegador que la sumió en la inconsciencia. Cuando finalmente abrió los ojos, sintió unos brazos cálidos rodeándola. Con el corazón acelerado, levantó la vista y lo vio. Valne la sostenía con firmeza, sus ojos dorados brillando con vitalidad. El estigma de la maldición oscura había desaparecido. Estaba sano, estaba vivo, pero al recordar lo que eso significaba, las lágrimas brotaron de sus ojos. Lo sé, fue la decisión que ella tomó, pero no dejaré que su voluntad sea en vano. Espérame aquí, murmuró Valne con un dejo de tristeza en su voz. Me encargaré de todo y volveré pronto. ¿Puedes esperarme un poco más? Ella sintió incapaz de hablar. Lo vio alejarse, su silueta deshaciéndose en destellos de luz, y con el corazón latiendo con fuerza, supo que sin importar lo que sucediera después,
Valne cumpliría con su promesa. Kaiger se liberó de las cadenas de luz que lo habían retenido momentáneamente. Bufó, irritado. Tenía que admitirlo. Los trucos de esa chica eran ingeniosos, pero necesitaría algo más que eso para derrotarlo. Ya estaba cansado de ese ridículo juego del gato y el ratón. Ahora solo quería acabar con esos dos. Y mientras intentaba rastrearlos en la penumbra, una voz resonó a su espalda. Aquí estoy, Kaiger. Este se giró con rapidez, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Una flecha de pura luz le atravesó la espalda. Un grito de sorpresa escapó de sus labios cuando la energía sagrada ardía dentro de él, desintegrando las sombras que formaban su cuerpo. Por primera vez, Kaiger sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: dolor. Este es el poder de Dios que tanto anhelaste, dijo Valne con su arco de luz tenso y otra flecha lista para ser disparada. Vamos, intenta absorberlo. Kaiger lanzó una carcajada entre jadeos. Se abalanzó hacia adelante, dejando que su cuerpo de sombras intentara devorar la luz. Pero algo estaba mal. La energía sagrada no se disipó como antes, ¿no? Esta vez comenzó a expandirse dentro de él, abrazándolo desde adentro. Kaiger soltó un alarido desgarrador. Sus extremidades temblaron, su esencia se quebró. Intentó expulsar la luz, pero era demasiado tarde. Su piel de sombra se fragmentó, y de su boca comenzó a emanar un resplandor cegador. Intentó resistirse, pero la luz lo devoró, quemando cada partícula de oscuridad que lo componía. Pronto su risa maníaca se convirtió en un jadeo ahogado. Un segundo disparo de Valne lo atravesó, luego un tercero y Kaiger escupió luz pura. Su cuerpo convulsionó y con un último rugido de rabia se desvaneció en una explosión de resplandor divino. Y donde una vez estuvo, no quedó más que polvo y el eco de su derrota. Valne bajó su arco lentamente, sus ojos dorados fijos en el lugar donde Kaiger había desaparecido. Todo había terminado. La sombra que los atormentaba por tanto tiempo finalmente había sido erradicada. No muy lejos de allí, Elicia unió sus manos en un rezo silencioso. Sus labios murmuraban una plegaria una y otra vez. Su corazón latía con desespero y entonces una luz resplandeció ante ella. De aquella luminiscencia emergió Valne. Estaba allí, intacto, vivo. La emoción la embargó y sin pensarlo dos veces, se abalanzó sobre él, rodeándolo con sus brazos en un abrazo que contenía todo su miedo, su alivio y su amor. Valne la sostuvo con fuerza, hundió el rostro en su cabello sintiendo el calor de su cuerpo y entonces, sin mediar palabra, la besó. Fue un beso largo, profundo, cargado de todo lo que habían callado, de todas las promesas rotas y los sueños perdidos. En ese instante nada más importaba, solo ellos dos. Cuando se separaron, Valne rozó su mejilla con ternura y con voz solemne pronunció una promesa. Todo tu dolor y preocupaciones los eliminaré por completo. El suelo bajo los pies de Elicia comenzó a brillar. Un patrón de luz se extendió a su alrededor, envolviéndolos en un resplandor celestial. Nuestro trato se rompe hoy, declaró con una voz que resonó en todo el lugar. Yo, Verge, Dios del equilibrio, rompo el vínculo y juro que la bendición no se transmitirá en tus descendientes. Aquí y ahora, todos esos tratos que una vez fueron bendiciones y maldiciones, los destruiré. Una ola de luz estalló de su cuerpo, expandiéndose en todas direcciones. Las antiguas cadenas del destino fueron quebradas. Las promesas impuestas por los dioses se disolvieron en el aire. Elicia, con los ojos brillantes, susurró entonces: ¿eso significa que ahora solo nos queda ser felices? Valne la miró con suavidad. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Sí, Eli. Ahora solo debemos ser felices. ¿Estás hablando en serio? ¿Realmente renunciarás a todo por esto? Es que no lo entiendo. Aolin observó la espalda de su hermano con una mezcla de incredulidad y frustración. No podía comprenderlo. Había pasado un mes desde que había regresado, pero tal parecía que había perdido la cabeza. Y quizás era así. Valne había perdido la cabeza por amor, pero nada de lo que su hermano dijera lo haría cambiar de opinión. La amo y quiero pasar el resto de mis días con ella. Quiero envejecer a su lado. Valne habló con la convicción de quien ha encontrado su propósito. Luego, tras un breve silencio, agregó con un tono más bajo, pero con un peso innegable. Y no espero que lo entiendas. Lo único que espero es que esta vez no intervengas. Aolin sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus dedos se crisparon en un reflejo involuntario. Valne lo sabía.
Por un instante su orgullo quiso alzarse en forma de disculpa o justificación, pero lo enterró en lo más profundo. Avergonzado y sobre todo molesto porque su incomodidad se notara, se giró con un resoplido. Espero que no te arrepientas después. Fue su única despedida, pero Valne solo sonrió, porque no había forma de que él se arrepintiera de esto. Con el corazón latiéndole con fuerza, salió de la habitación y avanzó por los pasillos con paso decidido. En el jardín, más adelante en el camino, sabía que ella lo estaría esperando, pero en su trayecto se cruzó con Dale, el hombre que en un inicio se había mostrado completamente reacio a aceptarlo. Alguien que había intentado convencer a su hija de tomar otro camino, pero al final, ni el destino ni el amor se rigen por la lógica. Cuídala bien. Dale exhaló hondo antes de hablar, y aunque sus palabras fueron simples, su significado pesaba como una promesa sellada. Valne no necesitó decir nada más, solo inclinó la cabeza en un leve asentimiento antes de continuar. Y entonces la vio. Alicia, vestida de blanco con una sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. Y el mundo se volvió un murmullo distante. No vio los ojos expectantes de los invitados ni los arreglos florales que adornaban el camino hasta el altar. Solo la vio a ella. Y cuando sus manos se encontraron en medio del altar, cuando ambos pronunciaron sus votos con una voz que no temblaba porque estaban seguros de lo que sentían, el mundo entero desapareció. Solo existían ellos dos. Y cuando el sí acepto selló su destino, Valne lo supo. No había forma en esta vida o en la siguiente de que él se arrepintiera de esto. 6 años después. El lujo de los salones dorados y los banquetes interminables habían quedado atrás. No había títulos que cargar ni protocolos que seguir. Solo estaban ellos viviendo la vida que siempre les había sido arrebatada. La vida con la que soñaron durante incontables existencias finalmente era suya. Una vida sencilla pero plena. Una vida sin imposiciones, sin ataduras. Una vida donde cada amanecer era una promesa. El aroma de las flores llenaba el aire mientras los campos dorados se mecían suavemente con la brisa. No importaba el sol abrasador del mediodía ni el viento gélido de las tardes de arduo trabajo. No importaba las pequeñas dificultades o el cansancio de cada jornada, porque al final del día lo único que verdaderamente importaba era que estaban juntos. Mi linda esposa ha trabajado muy duro hoy. Alicia resopló con una sonrisa mientras Valne se inclinaba juguetonamente hacia ella. Mi buen esposo está muy travieso hoy, replicó ella sintiendo cómo él la rodeaba con sus brazos, inclinándose para besarla, pero justo antes de que sus labios se tocaran, una vocecita infantil rompió el momento. Ambos se separaron de golpe, girando a tiempo para ver una pequeña de 5 años correr hacia ellos con sus coletas aleteando al viento. Lindy llegó como una ráfaga de felicidad, estrellándose contra su madre con una risa contagiosa. Con los ojos brillando de emoción, comenzó a contarles a toda velocidad todo lo que había descubierto en su paseo con Cecil y Larry. Valne entonces entrecerró los ojos fingiendo indignación. ¿Y yo qué? ¿Acaso estoy pintado? ¿No hay un abrazo para papá? Lindy se llevó las manos a la boca como si acabara de cometer el más grande de los errores y luego lanzó un grito antes de saltar a los brazos de su padre, quien la alzó en el aire haciéndola girar mientras sus risas llenaban el campo. Alicia los miró con el corazón latiéndole de felicidad. Nunca habría imaginado que una escena tan sencilla podría hacerlo todo. 30 vidas. Vaya que había costado llegar hasta allí, pero el mundo no los venció. Alicia los miró con dulzura, sus ojos reflejando todas las promesas que alguna vez quedaron suspendidas en el tiempo. Ahora al fin tenían el amor, la familia y la felicidad que tanto se les fue negada. Y pensar que todo había comenzado en aquel bosque cuando un duque solitario encontró a una pequeña niña en medio de la espesura, sin saber que en ese instante marcaría el verdadero inicio de su felicidad, el punto de partida para su eternidad juntos. Fin. Si el video te gustó, apreciaríamos 2 cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.
Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.